vamos a entrar a la mesa con las insumisas. Ya me están regañando ahí Ingrucha y Daniela, que nos tenemos que ir a las 11 y acá esto ya está bien colgado. Así que bueno, pues una disculpa, mi querida Ingrid, mi querida Daniela. Muy buenos días, tengan ustedes. Hola, hola, buenos días a todos, a la audiencia. Es que yo a las 11 tengo los jueves una reunión siempre, entonces me No, voy a tener que ir, así que si desaparezco va a ser así como, no, gracias, entiendo perfecto. Buenos días, Daniela. Hola, buenos días. Sí, andamos un poco apuradas. Yo he tenido unas jornadas larguísimas y sí, son días como de mucho trabajo, ¿no? Sí, 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 tremendo, tremendo. Pues vamos entrando en materia, mi querida Ingrucha. El caso que se expuso ayer, Pablo Gómez. Uf, vamos a estar presentando las tablas, también los gráficos, los datos que estuvo dando Pablo Gómez, el titular del instituto el titular de investigaciones financieras, se me fue ahorita el nombre completo, pero bueno, la Ingrid, WIF. la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias, Ingrid. A propósito de la UIF y lo que está presentando Pablo Gómez, eh, ¿qué decir al respecto? ¿Está bien que se haya presentado esta información? ¿No está bien? ¿O una parte sí, una parte no? ¿Qué decir al respecto, Ingrid? Bueno, yo creo que yo soy un poco más radical con este asunto de lo que se presenta en la WIF, porque me parece fantástico que se develen los entramados de injerencia estadounidense en este país, aun cuando sea quizás no la instancia precisa para mostrar toda la información, específicamente los salarios de quienes trabajan o trabajaban en Mexicanos contra la Corrupción, pero me parece muy bien que también el pueblo de México sepa y tenga conciencia de quiénes son los financistas de las distintas fuentes de información. Aquí se trata de una ONG de Claudio X González, que es una ONG que yo no le llamaría medio de comunicación, más bien a Mexicanos contra la Corrupción yo diría que es un proyecto político de este Claudio X, donde a través de supuestas investigaciones, supuestas digo porque en el fondo ese es como el disfraz de esto, se busca golpear a ciertos políticos particulares, ¿no? Por eso digo que es un proyecto político más que un medio de comunicación. Y por lo tanto, es súper interesante ver, bueno, de dónde viene el financiamiento para ese golpeteo que parece claramente de la oposición. Y vemos que las dos fuentes de financiamiento, una son empresarios, varios de este país, que además reducen impuestos, y además de eso, agencias estadounidenses, ¿no? Y esto de las agencias estadounidenses es una discusión de larga data, porque como bien dicen muchos reporteros, ¿verdad? El USAID o USAID, que es como la agencia que siempre está financiando, no solamente financia estos proyectos opositores, sino que también financia otras investigaciones o otros proyectos que sí son muy positivos para el país, etcétera, etcétera. Pero también hay que entender que estas agencias norteamericanas, o estadounidenses, mejor dicho, estas agencias no dan puntada sin hilo, como decimos en Chile. O sea, no es que sean sumamente solidarios y buenas personas y estén en búsqueda de la democracia y los valores ¿no? Democráticos del mundo, sino que también traen una agenda. Y la agenda es una agenda claramente asociada a esta injerencia estadounidense en la región, donde a Estados Unidos le encanta meterse en los distintos países de Latinoamérica para tratar de incidir en la política, en decisiones, etcétera. Y lo disfrazan a través de una cuestión aparentemente solidaria, aparentemente de financiamiento, digamos, necesario para ciertas causas, como desaparecidos, como víctimas, etcétera, pero con eso también se van metiendo, ¿no? USAID o USAID no va a financiar absolutamente ningún proyecto que, digamos, no sea afín o sea incómodo para Estados Unidos. Siempre son proyectos que de alguna manera son cómodos y en este sentido financiar Mexicanos contra la Corrupción es lógico porque son investigaciones, entre comillas, a ciertos políticos que les son molestos, ¿no? Les son molestos porque son del mundo progresista, entonces evidentemente para Estados Unidos no es lo mejor. Y lo que llama también la atención es el financiamiento de la embajada estadounidense, que yo encuentro que eso es triplemente grave,
porque ya no solamente es a través de una agencia o disfrazar esto a través de una agencia, sino que hay un financiamiento que es directo de un gobierno, ¿no? Y además de ese financiamiento comienza el 2018. Miren ustedes qué casualidad. ¿Qué habrá ocurrido el 2018? Que justo la embajada estadounidense decidió financiar este proyecto político de Claudio X. Entonces, la verdad es que a todos los reporteros que reclaman, porque hay toda una polémica en Twitter, ¿no? De cómo es posible que develen los salarios de los periodistas que trabajaban en Mexicanos contra la Corrupción. Yo les diría, bueno, y ustedes son tan inocentes que no sabían que Mexicanos contra la Corrupción es un proyecto político de Claudio X, ustedes son tan inocentes que no sabían que esto está financiado por Estados Unidos y que, oh, justo el 2018 hasta el gobierno estadounidense empieza a poner dinero, y si son tan inocentes, entonces son malos reporteros, porque debieran saber dónde trabajan, ¿no? Y cuál es la agenda del lugar donde trabajan. Entonces, un poco ese como primer saque, Ernesto. Ya, gracias. Pues ahí estamos viendo precisamente sobre esto que decía Ingrid, pues estos ingresos, la cantidad que en millones y millones de pesos. Y bueno, Daniela Pastrana pues tiene mucha experiencia en el manejo también, en el trabajo que se hace en una organización no gubernamental, en términos legales, asociación civil, y también en la creación de un medio de comunicación. En este caso está la red de periodistas de a pie y cómo crean ustedes un medio de comunicación que es Pie de Página. Pero pues ya quisiéramos, y ya que pues quisiéramos los que podemos tener ONGs o medios de comunicación, tener financiamientos como los que tiene Mexicanos contra la Corrupción, además de los sueldos que se asignan, particularmente los que están hasta arriba. Daniela Pastrana, lo bueno y lo malo desde tu punto de vista de la presentación de Pablo Gómez el día de ayer. Mira, Ernesto, antes de entrar a la presentación, a mí sí me parece relevante o me parece muy importante que la audiencia y que las audiencias y que la gente entienda cómo funciona esto de los financiamientos internacionales. A veces nos asustamos de que decir, la USAID le da dinero, pero la USAID también tiene contratos con el gobierno. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Búsquedas hubo un contrato incluso con el IMER hace un par de años, ¿no? Y entonces eso genera mucha confusión, este tipo de cosas, porque el problema, creo yo, bueno, sí hay un problema con el origen de los financiamientos y ahora lo voy a decir, pero el problema fundamental es la forma o la no distinción de los tipos de asociación civil que hay en México. La asociación civil es muy legítima y por ese instrumento fue durante muchos años el instrumento que tuvieron organizaciones de derechos humanos para tener algún tipo de posibilidades de viabilidad en un contexto de mucha represión. Y ese ha sido, por ejemplo, de lo que han vivido organizaciones pequeñas de defensa de los derechos de personas migrantes, por ejemplo, o propiamente de periodistas. Muchas de los pequeños medios que alimentan luego la información que tenemos desde los estados, pues son constituidas como asociación civil y son asociaciones civiles e incluso también de defensas de minería. Hay muchas que son muy chiquitas, que tienen un presupuesto muy pequeñito y es posible gracias a esa figura y a ese instrumento que es la asociación civil sin fines de lucro, que incluso puedes tener algún tipo sí, de condenación fiscal porque justo no tiene fines de lucro. El problema, como muchas de las cosas que ocurren en nuestro país, que son de simulación, es que esa figura que originalmente permitía viabilidad a muchas organizaciones para enfrentar sistemas, sobre todo, insisto, al nivel local en los estados muy autoritarios y muy represores de esa actividad de derechos humanos. En el sexenio, en la administración de Vicente Fox, claramente fue apropiada por grupos empresariales. Y ahí, porque además vieron en esta figura de la asociación civil sin fines de lucro como una forma de evadir impuestos. Ese fue, creo que, el primer elemento. Se vio como un modo
de no, pues no pagar impuestos, porque pues son asociaciones civiles sin fines de lucro, son donatarias autorizadas, ahí está Fundación Azteca. Entonces, cada vez que tú entras en el banco te dicen, quiere donar 3 pesos por sacar dinero y quiere hacer una donación. En realidad, todos esos donativos se acumulan y los bancos lo utilizan para ellos presentarse como si fueran los donadores de lo que toda la gente donó. Estoy poniendo un ejemplo porque hay muchos esquemas así, y entonces eso lo utilizan para reducir impuestos y al final no pagar impuestos de ningún tipo. Porque ese dinero que toda la gente que va y le pone 1 peso, 2 pesos para donar en el súper, en el banco o con cualquiera de estos instrumentos, resulta que esas fundaciones las utilizan para decir, nosotros estamos donando y entonces la federación que nos regrese los impuestos, ¿no? Porque estamos haciendo esta buena obra. Entonces, así empezó, ¿no? Y así empezaron a crecer y de pronto empezaron a definir y a entender que por esa vía también tenían muchísimas posibilidades de tener incidencia política. Y el caso, pues, más claro para mí es el de Claudio X González. También están los de otros, ¿no? Está, por supuesto, el de Salinas Pliego. Pero Claudio X González es importante y es emblemático porque utiliza todos los mecanismos del mal uso de una asociación civil. Utiliza esto, por ejemplo, el asunto de decir, soy apolítico, para tener, como bien dice Ingrid, un proyecto político. Y un proyecto político que no solo lo vemos la parte visible, que es crea sus pronunciamientos y su organización de partidos políticos y su intento de tener una incidencia política visible. No, tiene otros elementos. Yo acabo de estar, y justo ese es el motivo por el que he estado trabajando esta semana. Ahora sí que antes de que empiece el sol, me he empezado a trabajar eh, por el tema, por ejemplo, del nuevo aeropuerto. ¿Qué hizo, no, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción mientras denunciaba por la vía del periodismo aparentemente algunos tipos de corrupción? Pues hay que recordar que el nuevo aeropuerto, que al final se canceló a principios de esta administración y que ahora y se va a estrenar ya próximamente, se va a inaugurar el Parque Ecológico Lago Texcoco. eh, Mexicanos contra la Corrupción organizó y eh, encabezó una lista de distintas organizaciones, de muchas personas que se veían como que el ciudadano solo, pero que realmente estaban orquestadas por ellos para presentar una serie ya no recuerdo cuántos, pero iban por lo menos 147 amparos contra la construcción del aeropuerto de la IFA y contra la cancelación de este aeropuerto que ya ahorita, cuando volvemos a ir y vemos lo que ha sido el cambio de lo que iba a ser el aeropuerto en esas hectáreas, casi 5.000 hectáreas, que ahora son un área natural protegida y que empiezas a entender lo que significa y lo que significaba el daño tan tremendo que significaba ese aeropuerto para todo el problema del agua en el Valle de México. Y dices, bueno, y estos personajes amparados en distintas organizaciones de sociedad civil, presentando amparos que retrasaron estas obras y hasta la posibilidad de iniciar los trabajos de este parque, ahora el parque del lago de Texcoco, pues por lo menos 2 años, ¿no? Entonces uno se da cuenta, y ahí voy, y es lo que quería decir, que el daño que se ha hecho con esta apropiación de los empresarios de la figura de la asociación civil, porque es triple. O sea, por una parte, tienen un proyecto político claramente orientado hacia la iniciativa privada y al desastre de muchas cosas en nuestras vidas, y por otro lado, lo ocultan con distintas triangulaciones con distintas organizaciones de sociedad civil, y por otro lado,
evaden, eso les permite incluso beneficiarse de los impuestos. Entonces es un triángulo demasiado perverso como para que sigamos defendiendo o algún sector siga defendiendo ese esquema. Eso me parecía importante decirlo porque es muy distinto, aunque se utiliza la misma figura, en unos casos son experiencias muy pequeñas frente a represiones muy duras y en otro es un esquema empresarial que pues les ha permitido ganar, ganar, pero que además ha buscado tener una injerencia política. Y en cuanto a la presentación, pues es que yo ayer andaba y he andado de verdad desde para llegar allá hay que llegar a las 5:30 de la mañana, entonces está difícil. Luego, ya sé que la exigencia siempre es que estés enteradísimo de las cosas que hace o no hace nuestra élite política, pero solo vi pedacitos ya al final cuando regresé muy tarde en la noche de cómo había sido la presentación y creo que la discusión pues es la misma que con el caso de New York Times o cuando te dicen, pero es porque en esta forma de presentación que exhibe los datos. Yo creo que mantengo la misma posición. O sea, yo creo que en esta correlación de fuerzas, o sea, hay que medir realmente el nivel de fuerzas que pueden tener unos u otros. Las personas, por supuesto, puedo no estar de acuerdo con que se exhiban datos personales de mucha gente que a lo mejor hasta conozco, pero creo que aquí lo que hay que, eso no nos debe distraer del foco central, que es esta forma, ¿no? de utilización de las figuras de asociación civil para fines que me parecen realmente muy dañinos para la sociedad. Si nos distraemos con lo otro y dejamos que el otro tema sea parte central de la discusión política, dejamos de ver lo que está de fondo detrás de esto y creo que sí, pues requiere una discusión seria de qué son estas organizaciones, que no son organizaciones de sociedad civil, son grupos empresariales que tienen intenciones, que tienen proyectos políticos, que están aliados entre muchos de ellos y que al final de cuentas utilizan una herramienta que es útil para ahora sí, para la sociedad civil, en su beneficio y únicamente en su beneficio. Ya, gracias, Daniela. Pues bueno, yo nada más comentar para cerrar con este tema que sí, a mí me parece que la lista, publicar la lista ahí de cuánto ganaba cada periodista, pues bueno, no sé si eso es debido o indebido. Creo que es innecesario poner toda la lista de los que ganaban menos hasta los que ganaban más, sino colocar la lista precisamente de quienes realmente controlan Mexicanos contra la corrupción y que como Claudio X González, como Mario Amparo Casar, como Darío Ramírez, por poner algunos ejemplos, que ahí los datos pues eran muy claros también de la enorme discrepancia en sueldos en unos y otros. El otro punto que yo estaría comentando es el manejo que ha tenido Mexicanos contra la corrupción, que se vinculó directamente con los partidos políticos, particularmente con el PAN, con el PRI y con el PRD. Participó de manera importante en la elección presidencial pasada y en las otras también participó, pero en esta más que en ninguna otra. Y claro que yo ahí coincido con el presidente, hoy señalaba sobre ese tema y decía, bueno, es que una cosa es que la embajada, el gobierno de los Estados Unidos esté financiando ONGs que tienen otro tipo de trabajo, a una que está estrechamente vinculada con los partidos políticos y que quiere y que se involucra en las campañas electorales, pues ese es otro talante. Y esto otro que me parece también fundamental que señalaba Ingrid, que tiene que ver pues con con la extrañeza que claro que genera y que es obvio que hubo también una intervención del gobierno de los Estados Unidos con ese financiamiento que le da a Mexicanos contra la corrupción a partir del 2018, un financiamiento verdaderamente pues escandaloso y que pues claro que tiene un sentido político y no nos vamos a andar con ingenuidades en ese sentido.
Pasando al otro tema, salvo que Ingrid o Daniela quieran añadir algo más, eh, me gustaría pasar, porque sé que también se van a ir a las 11, pero que tiene que ver con el rol que tienen las esposas de los presidentes de México. Aquí estamos hablando de los últimos años, podemos hablar de años atrás, pero hablando desde Vicente Fox, ¿no? Me parece que la esposa de Ernesto Zedillo pasó en la sombra total, pero desde Vicente Fox con Marta Sagún, de Margarita Zavala con Felipe Calderón, de Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto, y la actual esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que precisamente presentó su libro Feminismo Silencioso. Aquí, en ese sentido, mi querida Ingrid, no sé cómo es en Chile el papel de la esposa del presidente, acá desde décadas mal llamadas las primeras damas, y ya en esta administración es que eso cambió. Pero qué decir, ¿cuál es cómo ves tú el papel que han tenido las esposas de los presidentes acá en México y el papel que desde tu punto de vista debería tener la esposa de un presidente? Mira, en este tema Dani Pastrana es la, la experta, pero yo solamente a modo muy amplio les puedo decir que, bueno, la estructura de la primera dama o la idea de la primera dama es una cosa muy patriarcal, que no solamente es de México, sino que es, digamos, bastante universal esa figura. En el caso chileno, por ejemplo, siempre la primera dama o la esposa del presidente, de alguna manera se quedaba ahí a la sombra de un hombre poderoso y asumía algunas labores que eran labores como de beneficencia, caridad o de asumir, digamos, eh, pequeñas actividades, pero que de alguna manera era eso todo, ¿no? Y de hecho esa figura se rompe, se desestructura justo ahora en el gobierno de Boric, donde Irina Caramanos, que era su novia, porque ya no están juntos, pero cuando él llega a la presidencia, deciden que efectivamente esta figura va a desaparecer. Y va a desaparecer por estas razones, ¿no? Porque es una figura patriarcal, porque además no se justifica. Si uno vota por alguien, vota por esa persona, no por la persona que acompañe al presidente o presidenta. Y ese rol es un rol como muy inventado, ¿no? Como para que haga algo y para que se vea ahí que tiene cierto poder. Entonces, por ejemplo, hoy en día en Chile esa figura se rompió, se desestructuró, Irina renunció, digamos, a ser la primera dama e instó, digamos, a la sociedad a que esta estructura se mantenga en el tiempo, ¿no? O sea, que no exista primera dama ni el acompañante de. Y bueno, en Chile lo tenemos desde antes porque tuvimos a Michelle Bachelet en dos oportunidades, presidenta mujer, sin un compañero, entonces esa figura no existió en ese periodo. Yo creo que para México va a ser bien interesante ver qué ocurre ahora con Claudia Sheinbaum, porque un poco esa figura se empieza a desmantelar efectivamente cuando aparece una presidenta mujer y ya la figura de la primera dama, digamos, de alguna manera desaparece. Entonces yo creo que va a ser bien interesante ver qué va a pasar con Claudia y de qué manera eso puede ya considerarse algo anacrónico, diría yo, un poco como de sociedades más antiguas, pero no actuales. Entonces, eso como un saque muy general para escuchar a Dani, que es la que trae, digamos. Bueno, gracias Ingrid. Y si quedó también pendiente del tema primero, adelante Daniela. Sí, fíjense que yo soy súper, o sea, sí soy muy, muy clavada con el tema de las esposas de los presidentes. No les voy a mentir, ¿eh? Acá tengo este libro de Marta, La fuerza del espíritu, que escribió Sari Bermúdez en su momento, que es una entrevista, pero de verdad para analizar todo lo antiperiodístico que hay. La suerte de la consorte de Sara Sefcovic, el libro de Paco Cruz, de las damas del poder, que cuentan las historias, estas las historias de las esposas de los presidentes mexicanos. Y uno que me parece fundamental, que es este de Juan Gasparini, que se llama Mujeres de Dictadores, y que es una, o sea, yo lo tengo así como en mi super top para entender el papel que han tenido las mujeres con esta figura, además aparentemente inofensiva o silenciosa en algunos casos,
que están casadas con los hombres que tienen el poder y que a veces hacen una dupla terrible. Yo les decía de Lucia Iriart en Chile que yo no sé si me daba, después de leer su perfil, no sé si me daba más miedo ella o el propio Pinochet, porque bueno, ella fue parte importante de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y casi no se habla de ella. Entonces, yo sí soy me gusta mucho el tema, pero no quiero dejar de hablar del otro que teníamos y de cerrar la idea de esta de los fuentes de financiamiento, porque si bien, y entonces por eso voy a hacer pausa con este tema que me encanta y que de verdad me encanta y podría hablar un buen rato de ese tema. eh, pero me parece que hay que terminar de cerrar el otro también, porque no solo es la aplicación o cómo se aplican esos financiamientos, sino también es importante las fuentes de financiamiento en un momento y en un contexto en el que, pues lo hemos hablado aquí muchísimo y en distintos espacios, hay una verdadera recomposición, digamos, y hay una batalla geopolítica, hay una recomposición, un orden que se está construyendo que todavía no sabemos bien hacia dónde va a caminar ante este debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos que a todos nos parece eterno. Pero en ese contexto no se puede dejar de entender el financiamiento y yo les decía, no se puede dejar de entender, por ejemplo, la visita que viene próximamente ya en unos días va a estar aquí el Javier Milei, el mismísimo Javier Milei, las visitas que ha tenido esta señora Cayetana, eh, la organización de este frente, cómo se están organizando estos grupos de derecha, de ultraderecha, que siguen el mismo patrón del que ya hemos estado hablando y que para eso las financiadoras de la cooperación internacional, que también se organizaron en un principio y en una buena parte, yo sí creo que con el legítimo interés de apoyar desde la visión que se tiene las democracias en distintos países del mundo, y que han hecho un trabajo con organizaciones pequeñas de financiamiento, sobre todo en áreas de derechos humanos, pero que también, y eso es otra vez vuelvo a lo mismo, es que hay que separar un tipo de financiamiento que realmente gente que vive en países que les llaman desarrollados que honestamente, genuinamente trata de apoyar otras iniciativas en otros países. Digo, acá el caso que tenemos muy cercano, por ejemplo, es Global Exchange, ¿no? O sea, no vamos, o sea, y que sabemos perfectamente que cuando organiza y ayudan a hacer misiones electorales en distintos países es porque tienen ese legítimo derecho de ayudar a pequeñas organizaciones locales que están tratando de impulsar otros procesos en los países. Bueno, ese es un tipo de financiación y otra financiación que no se puede llamar a ingenuidad, porque no se puede llamar a ingenuidad, que en este contexto que hemos estado analizando en las últimas semanas, sobre todo a partir del caso de Venezuela, pero en general de todo lo que está pasando con este, digamos, mapa mundial que sí está trabajando eh, pues en el patrón que ya hemos estado, del que ya hemos estado hablando, de injerencia de un imperio que se niega a caer de cualquier forma y que da patadas para todos lados y que ayuda a fortalecer y que durante 70 años, desde que creó muchos de estos instrumentos, tanto económicos, financieros como militares y de intervención directa, ha estado tratando e insistiendo en dominar la vida de la región de América. Entonces, me parece importante que veamos las dos cosas. Por eso dejé a un lado ahorita el tema que me encanta de las esposas de los presidentes, porque creo que es muy importante que sí veamos no solo el uso que le da una organización como Mexicanos contra la corrupción a los recursos que tiene, sino el origen de los financiamientos de gente que puede financiar
a estas distintas organizaciones y separar claramente y aprender y tener el mapa muy claro de qué organizaciones financian un tipo de cosas, de qué organizaciones de personas que están ahí, por ejemplo, también los de la Tabla por México, que han ayudado un montón de periodistas en México, que están asentados en Barcelona, y hay muchas, podríamos decir muchas, pero que tienen un origen y una intención real de apoyar desde del lugar donde habitan a otras que claramente están apoyando o están intentando, ¿no? Apoyar y financiar, sobre todo con muchísimos recursos, muchísimos, por la vía y por la trampa de la sociedad civil, ¿no? Eso me parece que es central y que es un tema que, insisto, no debe distraernos otras cosas porque eso está ocurriendo y lo hemos analizado. Es un patrón que ha seguido Estados Unidos, pues no sé, a lo largo de 70 años, pero y además repetido en uno y otro país con distintas fórmulas, a veces más suaves, a veces más duras, a veces utiliza la fórmula financiera, a veces utiliza la fórmula de lawfare o más sofisticadas, a veces directamente las del golpe, pero en todas estas nos va metiendo esas trampas a partir del uso de herramientas que en principio podrían ser pues liberadoras, ¿no? Entonces, sí es muy importante que le sigamos la pista a los lugares de donde han seguido o de donde han venido esos financiamientos, los montos y los objetivos. Y ya. Entonces, perdón por no seguir la línea y cortarla, pero me parecía que esas dos partes son importantes de poner en el tablero, porque es lo que estamos viendo y es lo que vamos a seguir viendo, porque es un imperio que se niega a perder esa condición, ¿no? Sí, y ahorita que tocas eso, Daniela, hay esto que señalabas también hace un rato y que vale la pena también que la gente lo sepa o lo conozca. Por los financiamientos de USAID tiene décadas en prácticamente todos los países o casi todos los países de América Latina. Y hay el gobierno, por ejemplo, de Veracruz, es uno de los que ha recibido también financiamiento de USAID. Así que una cosa es el financiamiento y otra es cómo lo usa y para qué lo usa esta asociación civil acá en México, conocidas como organizaciones no gubernamentales. Pues claro que es todo un tema. Pues bueno, nos quedan 8 minutos, así que si les parece, Ya puse si en puede, desorden, lo siento, no, pero no, 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 es no, no te importante apures. cerrar esa idea. No, no, no te apures, no te apures. Así va esto. Ingrid, tenemos el tema de este poder que ha ido adquiriendo de manera mucho más notable este empresario Elon Musk, y al grado que le puede hacer una entrevista a un candidato que tiene muchas posibilidades de volver a ser presidente de los Estados Unidos y no cualquier candidato, Donald Trump. Y también lo vemos defender en esa entrevista a Donald Trump, a Javier Milei, y luego viene la visita de Javier Milei. Es toda una mezcla, pues casi siniestra, podríamos decir, de lo que implican estas corrientes políticas de extrema derecha y que parece ser que están apuntalando con todo, Ingrid. Sí, bueno, vamos a mezclar algunos temas y así le doy la pasada a Dani para que hable de la esposa de los presidentes, que es su tema favorito en el mundo, y ya vean la cantidad de libros que tiene de las esposas de los presidentes. Yo solo voy a hablar cortito de esta ultraderecha y ahí le doy el paso a Dani para que ya se explaye con su tema favorito. No, mira, yo creo que esta es la ultraderecha una vez más organizándose, reorganizándose, incidiendo en distintos lugares. Lo mismo Milley que Trump, que Elon Musk, provienen del mismo lugar, digamos, que traen las mismas ideas, son estas ultraderechas internacionales, un poco que venden ese argumento de que son anti-establishment, que son revolucionarios, rebeldes, ¿no? Con sus pelos todos desordenados, y ahí ven a Milley que gritan muy fuerte estos personajes, ¿no? Y lo mismo Trump que Milley, yo creo que ahí hay bastantes similitudes entre ambos personajes. Y Elon Musk se ha convertido básicamente en una especie de operador político de esta ultraderecha,
un operador político con mucho dinero que trae una agenda bastante espantosa, porque no solamente la agenda es posicionar a estos personajes de la ultraderecha, sino que también extraer el litio de donde él pueda y promover golpes de Estado, porque hemos visto algunos tweets de él incluso llamando a golpes de Estado en distintos países de Latinoamérica. Y esta compra que hace de Twitter, que yo me niego a decirle X porque ese es el nombre que él le puso, pero la compra que él hace de Twitter como un mecanismo que le va a permitir a él controlar la discusión pública, porque lamentablemente ahí se está produciendo la discusión pública, y llevarlo hacia donde él quiere, ¿no? Y con algunas herramientas que son censurar algunos tweets, eliminar las cuentas de este, del otro, etcétera, ¿no? O sea, hay formas en que él puede, de alguna manera, reorganizar esa conversación, esa discusión pública en Twitter. Y el tema es que, claro, en este momento Elon Musk no solamente defiende el genocidio contra el pueblo palestino, o sea, está del lado totalmente sionista, sino que también apuntala a figuras como la de Trump, ¿no? Que en algún minuto incluso estuvo eliminado de Twitter durante mucho tiempo por sus arrebatos y sus locuras, pero en este momento ya ha vuelto en gloria y majestad y ni más ni menos que Elon Musk lo entrevista, ¿no? Obviamente con la agenda que corresponde, es decir, hay elecciones, Elon Musk está del lado de este Donald Trump. Y por otra parte vemos también a un Javier Milei, que en Argentina es, digamos, bastante vapuleado porque tiene un desastre en el país, literalmente un desastre, pero que viaja por el mundo porque parece que solamente está en Argentina unos poquitos días y ya se va a viajar, ha estado más fuera del país que adentro del país este señor, y que en este momento viene a México un poco a marcarles o a dictarles la plana a los partidos de la oposición, que están moralmente derrotados en este país. Entonces me imagino que para la ultraderecha México es el lugar donde tienen que hacer más trabajo porque les ha ido mal. Aquí no han logrado articularse ni tampoco tener, digamos, algún representante ni medianamente decente. Entonces, por supuesto que viene Javier Milei para acá con estas típicas convenciones muy fachas que van de país en país, a veces las hacen digamos, en España generalmente, porque ahí les gusta reunirse a los fachos, y ahora en México, pero no es primera vez que ocurre, creo que es en Polanco, porque por supuesto no va a ser en otra parte, digamos, esta gente se va a los barrios altos porque ahí están, ¿no? Y yo me imagino que vienen como a tratar de levantar a esta oposición mexicana que se encuentra absolutamente decadente y que para la ultraderecha mundial es bastante complejo que México no sea, digamos, un lugar donde ellos hayan podido incidir ni tengan posibilidades acá, porque su candidato Verástegui es paupérrimo. O sea, yo creo que tratan un poco como de venir a incidir, pero sí son cosas que hay que ir observando, ¿no? O sea, y ojalá hacerles ahí, seguramente Alina Duarte llamará a alguna movilización afuera de la convención para ir a decirles váyanse de fachos de este país. Pero nada, o sea, es la derecha mundial rearticulada. Ya, gracias, gracias, mi querida Ingrid. Daniela Pastrana, pues como dice nuestra querida Ingrucha, pues ahí estás en tu mero mole, pues el papel, el rol de las llamadas primeras damas. Sí, sí, perdón. El tema era a propósito de la presentación de dos cosas que me parecen importantes que han pasado en esta semana en clave pues, de las luchas de las mujeres y de las luchas de un sector de mujeres que pues empezó con esto que es el tema también del derecho al voto y demás y que se va concretado con lo que vimos lo que pasó esta semana. Primero vamos a tener ya tenemos presidenta electa oficialmente, presidenta formalmente ya vamos a tener, ya se va a acabar esa figura de la primera dama porque pues ya va a ser en todo caso el esposo de la presidenta y vamos a ver cómo se acomodan estas cosas. Eh, y previo a eso estuvo la presentación en el Zócalo del libro de Beatriz Gutiérrez Müller, que ha sido pues bastante comentado. Por una parte el libro, porque pues sí tiene un título bastante problemático e incluso un planteamiento problemático para las discusiones que hay dentro del feminismo. Eh, pero también es problemática la presentación por el tema del uso de los recursos públicos, por el tema del uso finalmente
como acuerpando también un proyecto político o acuerpado por un proyecto político. Entonces, pues yo obviamente a eso le volteé a ver de inmediato, a poner los ojos porque, insisto, hace muchos años, desde que leí este libro de Juan Gasparini, he tenido una amplia reflexión conmigo misma sobre el tema de las esposas, del papel de las esposas y ese papel que aparentemente es silencioso, o silenciado, y no ha sido en todos los casos. O sea, más bien en muy pocos casos las esposas no han sido parte en algún modo de esa figura política. Hay algunas que son muy visibles, como Marta de Fox, ¿no? Que claramente ya está, vamos, en los dichos populares se decía que le daba brebajes o cualquier cosa así, porque era absolutamente visible su activismo y su intento de emular la figura de Eva Perón, pero ha habido otras no visibles, ¿no? Que han tenido un papel relevante. Digo, el caso también de Margarita Zavala, que ha tenido su propia carrera política y que además, esa es parte de una lucha, ¿no? Las mujeres que son esposas de, también tienen derecho, y también es importante que se acepte ese derecho, no como nada más la relación familiar, sino tener el derecho de tener una carrera política o una carrera de lo que sea independiente. Ayer mismo platicábamos con Vietnica Batres de una exposición que acaba de tener. Ella es periodista, pero además tiene ahora una beta también en la pintura, y en la expresión plástica. Y terminando de platicar con ella ya formalmente en la entrevista que teníamos, hablábamos de lo difícil que es ser esposa digo, ser hermana del jefe de gobierno y de la ministra, ahora la ministra Lenia Batres, ¿no? Y entonces, pues que todas las cosas que puedan hacer o no hacer ellos se las van a cargar a toda la familia. Y esa es una cosa que no debe ser. O sea, tenemos que aprender a separar las figuras de una y otra. O sea, no podemos siempre cargarle la historia familiar a quien sea. Pero por otro lado, tampoco podemos dejar de ver que esos núcleos a veces sí operan de una forma. Y en el caso de las esposas de los presidentes de México ha sido muy claramente, a veces con esta imagen como la del padrino, ¿no? De la esposa que es la que pues mantiene la cohesión familiar y evita que se peleen y eso. Y a veces en funciones bastante más activas de hablarles al oído, de decirles. Entonces, me parece que es una figura que que va a cambiar. Insisto, ya no sabemos cómo va a ser ahora, porque por suerte ya no va a ocurrir, pero que tenemos que dejar de desmitificar la idea de que eran personajes que estaban fuera de el espacio político. Incluso en el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, y ya con eso les cierro, tampoco es que haya sido o que se haya mantenido ajena. Ella fue como representante del gobierno a algunos eventos. Ella fue a hablar con el Papa también. eh, aunque haya decidido renunciar al nombre de primera dama que además, pues sí, la verdad estaba horrible, pero aunque haya decidido renunciar a eso y hacer o tener un cargo, aunque sea de honorarios en el servicio público, sí tuvo un papel, digamos, de acompañamiento y de representación diplomática en muchos casos. eh, eh, y ahora con la presentación del libro que también plantea dilemas, eh, y que también plantea una expresión de una forma, ¿no? O de un proyecto político, pues por ahí estaban en la presentación todo, como toda la 4T junta, ¿no? Y eso no se puede dejar de ver. Entonces, bueno, era un poco eso, por ahí un poco. Les recomiendo mucho que sigan, para quienes quieran saber del libro. A Tere Rodríguez de la Vega, lo que ha estado comentando. Que ayer creo que, no sé si estuvo con Astillero, hoy va a estar en Disrupciones, pero en general, Tere tiene muy clarificado los elementos por los que sí se tiene que leer el libro, ¿no? O sea, por qué es muy importante que desde el feminismo y desde fuera del feminismo entendamos los planteamientos o lo que nos está presentando como un producto, que sí, dentro de su no soy política, sí tiene un componente político para entender nuestra, pues,
pues nuestra realidad actual, ¿no? Y ya. Gracias, gracias, Daniela. Pues sí, a mí me parece además que, pues, ¿por qué no vamos a leer el libro? Si lo quiere usted celebrar o criticar, pues hay que leerlo. No le vemos problema en ese sentido. Así que, pues, Daniela Pastrana, Ingrid, pues sabemos que tienen ya que correr, ya me lo dijeron, pero muchísimas gracias a las dos. Y pues disculpen también si de pronto no respeté yo también el orden de los temas, pero pues me interesaba también el poder escuchar también, pues esto del papel que tienen pues las primeras, las mal llamadas primeras damas, esposas, en sentido estricto, las esposas de los presidentes. Ahora pues va a haber por vez primera el esposo de una presidenta. Lástima que se casaron, si no, podríamos decir, si antes era primera dama, pues sería el primer concubino, pero bueno, pues ahora no se pudo eso. En fin, pues será también de ir viendo cómo va a ser el papel del esposo de la presidenta, en este caso, Claudia Sheinbaum. Pues Daniela, Ingrid, como siempre, muchísimas gracias, un fraterno abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Nos vamos corriendo. Ok, yepa, ándale. Pues bueno, gracias a Ingrid y gracias a Daniela en esta la llamada mesa de las insumisas